Bienvenidos, somos más de 70 participantes el día de hoy en este webinar y pues como les comento, siempre muy honrados, tanto Base from México como AMPAC, de contar con el doctor Mauricio Castelo, que ha participado con nosotros y nos ha apoyado con diferentes temas en los últimos años. Y el día de hoy pues estaremos hablando de brotes relacionados con terrenos adyacentes, un tema importante y con claros ejemplos. Por ahí nos estarán mostrando algunos ejemplos de 2020, la fecha de situaciones que se han dado al respecto, para que, bueno, nosotros tomemos las medidas de prevención necesarias para evitar este tipo de contaminación. Como les comento, el doctor pues es conocido por todos ustedes, sin embargo, siempre un agrado poder hablar de sus más de 20 años de experiencia en el sector agrícola y en el sector de alimentos procesados, específicamente en el área de inocuidad y responsabilidad de gestión. Y en los últimos 5 años también, en los últimos años también participó como consultor de inocuidad para diversos alimentos frescos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y incluso colaboró con una de las asociaciones más importantes de Estados Unidos en producción de lechugas, entre otros verdes, como se les dicen allá los greens, que es la California Leafy Greens Marketing Agreement, que pues es una de las industrias que más ha tenido retos en tema de inocuidad en las últimas décadas. Entonces, como ustedes podrán ver, el doctor ampliamente calificado, un honor y un gusto que nos esté acompañando, doctor. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, Georgios. Y sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias de nuevo. Es que he tenido problemas de conectividad de señal en mi computadora y por eso quería asegurarme. Bueno, yo creo que eso te algo bien importante, Georgios, a mencionar, que soy 100% culichi y es un orgullo. Pero bueno, de verdad es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si la pueden ver. Permítanme tantito. Sí, sí la pueden ver. Sí, doctor. Perfecto, qué bueno. Entonces, voy a apagar mi cámara durante la presentación para no tener problemas de señal. Si es que durante la presentación me dejan de escuchar, por favor, me dejan saber. Entonces, sí pueden ver todavía mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, nuevamente buenos días y primeramente quiero agradecerles por darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Castelo y trabajo para la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés. De verdad que es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y el tema del webinar lo cambié un poquito porque aparte de brotes voy a hablar algo más sobre el uso de tierras adyacentes cercanas y la inocuidad de productos agrícolas frescos. Y se preguntarán, cuando yo oí este tema, tierras adyacentes, y a mí qué me importa mi vecino, ¿verdad? Decimos, ¿qué importa lo que esté haciendo él? En verdad, vamos a hablar cómo es que afecta las actividades que está haciendo mi vecino, particularmente en tierras adyacentes cercanas a la inocuidad de productos agrícolas frescos. Eso es lo que quiero aclarar. Entonces, vamos a empezar. En la presentación, el día de hoy, vamos a ver los siguientes temas. Vamos a hablar de los 3 brotes diferentes que ocurrieron en 2020, estos informes de investigación de estos brotes y los hallazgos en relación con el uso de tierras adyacentes y cercanas. El otro tema que vamos a platicar un poco es el trabajo actual de la FDA relacionado con el uso de tierras adyacentes dentro del Plan de Acción STEC de hojas verdes y algunos requisitos de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, PCR, en relación con el uso de tierras adyacentes, y al final vamos a compartir una lista de recursos relevantes a este tema. Nuevamente se preguntarán, ¿qué tiene que ver las actividades del uso de tierras adyacentes con la inocuidad de productos agrícolas frescos? Históricamente, brotes han estado asociados con productos agrícolas frescos y en base
a las investigaciones que se han realizado, se han identificado que el uso o actividades que se realicen en tierras adyacentes son potenciales factores que contribuyeron en la contaminación de productos agrícolas frescos. Por ejemplo, como el uso de enmiendas biológicas no tratadas cerca a su cultivo. Como en el caso, si mi vecino cerca a mi cultivo está usando enmiendas biológicas no tratadas y hay mucho aire cuando está aplicando la enmienda. Este puede causar la contaminación de mi cultivo. O el pastoreo o criadero de animales cerca de mi cultivo. Por ejemplo, cuando hay un criadero de animales en una pendiente o loma cerca a mi cultivo y en una lluvia, el agua escurre de la loma hacia el cultivo, causando la contaminación de mi cultivo. O simplemente, cuando hay un evento climático, como inundaciones o tormentas de aire, que puede causar la contaminación del cultivo o del agua de superficie de riego que utilizo, como son los canales y el canal que cruza cerca de un criadero de animales. Todos estos factores pueden ser la causa potencial de un brote en productos agrícolas frescos. Y por supuesto, si me permiten tantito, es que estoy teniendo... ¿Sí me escuchan otra vez? Sí, doctor, sí lo Ah, escuchamos. Sí, disculpe. muy bien. Y por supuesto, toda esta información establece claramente la importancia de evaluar el uso de tierras adyacentes y cercanas y establecer medidas de mitigación para prevenir brotes y por supuesto la inocuidad de productos agrícolas frescos. Como lo mencioné anteriormente, vamos a empezar con la revisión de 3 brotes que causaron enfermedades en el 2020, cada uno de los cuales involucró diferentes productos agrícolas frescos que llevaron a investigaciones a nivel de huerta. Quiero reenfatizar que durante una investigación de brotes en la huerta nos enfocamos específicamente en 4 áreas claves. Número 1, por supuesto, el cumplimiento con la norma PCR. Número 2, la fuente o fuentes de contaminación. Número 3, las rutas o rutas de contaminación. Y 4, el alcance o extensión de contaminación. Y por supuesto, recalcar cómo es que cada investigación de campo que cubriremos hoy se identificó el uso de tierras adyacentes y cercanas como un factor contribuyente. Por lo cual, voy a hablar sobre los 3 brotes en relación con nuestras contribuciones en respecto al uso de las tierras adyacentes y cercanas. Quiero también aclarar que todas las huertas relacionadas con estos brotes estaban ubicadas en los Estados Unidos. El primer brote que veremos hoy es el brote de salmonela vinculado a las cebollas rojas. El segundo es otro brote de salmonela que se vinculó específicamente a los duranos. Y finalmente, el brote de E. coli que produce la toxina chica que ocurrió en el otoño de 2020 vinculado a las hortalizas de hoja verde en la región del Valle de Salinas en California. Entonces, vamos a empezar con el brote de la cebolla. Es posible que muchos de ustedes ya estén al tanto de este brote de salmonela relacionado con las cebollas rojas, cultivadas domésticamente en Estados Unidos, que ocurrió entre junio y octubre de 2020. Y debido al tiempo, nada más les voy a dar un breve resumen de este brote de la cebolla. Como pueden ver en esta diapositiva, este brote resultó en más de 1,000 enfermedades reportadas en los Estados Unidos y más de 500 casos adicionales en Canadá. Este fue el mayor brote de salmonela en términos de enfermedades humanas en más de una década. La investigación de rastreo de la FDA identificó a Thompson International como la fuente probable de las cebollas contaminadas consumidas en la región del cultivo de los Estados Unidos. También los puntos rojos que se muestran en este mapa, en esta diapositiva, se refiere a las ubicaciones donde se realizaron las investigaciones. Se identificaron 2 regiones, el Valle Central de California, cerca de Bakersfield, como pueden ver en este mapa de la diapositiva,
y en la zona desértica baja del sur de California en Hopewell. Si gustan más información acerca de este brote, la pueden encontrar en el sitio web de la FDA que se encuentra en este enlace o link en la parte inferior de esta diapositiva. En este reporte que tiene como nombre factores potenciales que contribuyeron a la contaminación de la cebolla morada asociado con el brote de Salmonella Newport ocurrido en el verano de 2020. Les recomiendo que visiten esta página. En este reporte hay un informe completo del brote y lo que se encontró en la investigación si quieren obtener más detalle. Hoy, nada más vamos a ver lo que se encontró de la investigación de este brote relacionado con el uso de tierras adyacentes y cercanas. Como lo mencioné anteriormente, debido al brote asociado con la cebolla en el 2020, se llevó a cabo una investigación. En esta investigación se encontraron varios puntos claves en esta investigación. En primer lugar, se encontró que el agua de riego que estaba contaminada pudo haber sido la causa de la contaminación de las cebollas. Las muestras de agua de riego de superficie recolectadas cerca de la huerta dieron positivo a varias cepas de Salmonella, algunos de los cuales estaban asociados previamente con enfermedades humanas. Además, las observaciones visuales en la huerta indicaron que varias prácticas que involucran animales podrían haber contribuido a la propagación de la contaminación desde su origen hasta el campo. Entre ellas, había, por ejemplo, ovejas pastoreando en ciertas tierras adyacentes cerca del cultivo. La presencia de hábitats de animales salvajes en las proximidades del campo de cultivo de la cebolla. También se observaron varias operaciones de concentración de alimentación para animales en esta área. Y por supuesto, eventos documentados por la huerta de intrusión de animales. También se recuperó salmonela en sedimentos de canales de irrigación y drenaje, agua de riego de superficie y agua de drenaje de campos y excrementos de animales. Además, se identificaron varias conexiones cruzadas entre los canales de drenaje y los sistemas de suministro de riego que pudieron ser factores contribuyentes de la contaminación del campo. De esta manera, en relación con el tema de hoy, si bien las cepas de Salmonella en este brote no se recuperaron en esta investigación, nuestra investigación y la evidencia sugiere que las contribuciones del uso de tierras adyacentes fueron un factor que contribuyeron en este brote. Ahora, el siguiente brote del que vamos a hablar es el brote de Salmonella relacionado con los duranos frescos. Este brote ocurrió entre junio y octubre de 2020 con un total de 101 casos en los Estados Unidos, en 17 estados y enfermedades adicionales en Canadá. La investigación de rastreo identificó múltiples distribuidores, instalaciones de empaques y huertas que proveyeron los duranos durante el periodo de tiempo de interés. Sin embargo, el rastreo identificó solamente un productor y un empacador de durano que fue el mayor productor de los duranos asociados con el brote. Nuevamente, en esta diapositiva encuentra el link del informe completo de la investigación del brote de durano en el sitio web de la FDA. Y si gusta más información y más detalles sobre este brote, aquí la puede encontrar. Ahora, en esta diapositiva, vamos a ver un resumen de este brote. La primera fecha de inicio del brote fue el 29 de junio de 2020 y se realizaron investigaciones en colaboración con socios del estado de California entre fines de agosto y octubre de 2020. Como parte de la investigación, se tomaron muestras y en base al análisis de secuencias del genoma, las muestras de durano y hojas de durano recolectadas inmediatamente adyacentes a una granja avícola, se encontraron cepas de Salmonella
que se agrupan a las cepas que se recuperaron en aves del 2019 y 2020. Otro dato interesante es que de manera similar, las muestras de hojas de durazno recolectadas junto a una operación ganadera, se encontraron cepas de salmonela que son genéticamente similares a las cepas que se encontraron en la carne de res y ganado en 2018 y 2020. Quiero aclarar que los resultados positivos de salmonela en las hojas de durazno no se vincularon genéticamente con los casos de enfermedades en este brote, ni se relacionaron con ningún otro caso clínico. Sin embargo, estos hallazgos enfatizan la importancia de evaluar las condiciones ambientales en la huerta que podrían afectar los productos frescos, en los cuales incluye el uso específico de tierras adyacentes y que en este caso sugiere que las operaciones de animales cerca del cultivo de duranos y una tormenta de aire fue la posible causa de contaminación. El tercer brote del que voy a hablar es el brote de E. coli 0157H7 que comenzó en el verano de 2020 asociado con hojas verdes cultivadas en California. Es importante aclarar que aunque voy a repasar brevemente el brote de 2020 en el Valle de Sinaloa, de Salinas, California, hemos trabajado en una serie de brotes de hortalizas de hojas verdes, como por ejemplo el del 2018 en Yuma, el del 2018 en Santa María, California, y el 2019 en el Valle de Salinas, y cuyos resultados de la investigación también están asociados con el uso de tierras adyacentes. Pero debido al tiempo, el brote del que vamos a hablar hoy ocurrió entre agosto de 2020 y se declaró terminado a fines de diciembre de 2020. En este caso, hubo 40 casos en 19 estados en Estados Unidos, con 2 hospitalizaciones y 4 casos del síndrome conocido como SUH. Las investigaciones epidemiológicas y del rastreo de la FDA nos llevaron a la región del cultivo de Valle de Salinas en California. Los detalles sobre el brote de hortalizas de hoja verde de 2020 se pueden encontrar en el informe de investigación que está en esta diapositiva en nuestro sitio web. Quiero señalar que durante esta investigación y investigaciones previas de brotes en esta región, hemos identificado 3 tendencias claves que son como respeto a la cepa de E. coli 0157H7, una región que es recurrente con los brotes y los problemas recurrentes asociados con el uso de tierras adyacentes, de la cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. No sé si alcanzan a ver bien el mapa que tengo en esta diapositiva como tipo mapa, pero es bien importante porque quiero aclarar. En esta investigación se identificó la cepa específica del brote de E. coli 0157H7 en una muestra compuesta de haces de ganado tomada junto a una carretera aproximadamente a 2 kilómetros cuesta arriba de la huerta asociada con el brote. La pueden ver con la estrella roja en este mapa. Si ven la estrella roja en el mapa, allí donde se encontró la muestra positiva de E. coli 015 que está a 2 kilómetros arriba de la huerta que estuvo asociada con este brote. Este mapa también muestra un conjunto de muestras que coinciden con las cepas del brote actual del 2020 y del brote anterior en el 2019. Como le mencioné, las cepas del brote de 2020 están representadas por la estrella roja. Las cepas del brote de 2019 está representada por una estrella azul. Y otras muestras, un total de 38 muestras, que dieron resultados positivos de STEC en las investigaciones del brote de 2019 y 2020, están representadas por los círculos amarillos. Como pueden ver en este mapa, pueden ver los puntos estratégicos y regiones donde se encuentran relacionados con la cepa de E. coli 0157. Y por supuesto, el área asombrada que ven en este mapa
muestra la proximidad de las huertas y ranchos de productos agrícolas implicados en los brotes a la muestra positiva de la cepa de E. coli en los brotes. Y aunque no todo se muestra en la imagen, los investigadores identificaron 29 sitios fuera de la huerta que dieron positivo para Stech E. coli. 3 eran muestras de suelo, 2 eran muestras de sedimentos y 24 eran excrementos de animales. Y como hablamos en los brotes anteriores que involucraron cebollas y duranos, el brote de 2020 asociado con hojas verdes también nos llevó al uso de tierras adyacentes como un factor contribuyente en este brote. Por lo tanto, en base a estas investigaciones podemos concluir que el uso de tierras adyacentes son potenciales factores que contribuyen a la contaminación de productos agrícolas frescos. Ahora que ya hablamos de algunos de los hallazgos de los brotes, vamos a hablar de algunas de nuestras acciones como resultado de las investigaciones de los brotes. Por eso vamos a centrarnos en el plan de acción Stech de hortalizas de hoja verde desarrollado por la FDA. Entonces vamos a empezar con el plan de acción Stech de las hortalizas de hojas verdes que se publicó originalmente en marzo de 2020 y por supuesto se continúa actualizándose. Este plan de acción se desarrolló en respuesta a los brotes recurrentes asociados con el consumo de hortalizas de hojas verdes. El plan de acción se compone de 3 partes. Número 1, prevención. 2, respuesta. Y número 3, abordaje de las brechas del conocimiento para ayudar a prevenir brotes causados por la E. coli productora de la toxina Chiga Stech. Como pueden ver en los recuadros de colores resaltados en la diapositiva, los temas de uso de tierras adyacentes se están abordando en cada una de las 3 áreas del enfoque del plan de acción, incluyendo la prevención, la respuesta y el tema de abordaje de las brechas del conocimiento. Quiero enfatizar que aunque varios de los brotes recientes de hortalizas de hoja verde ocurrieron a nivel nacional en los Estados Unidos, la información que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy también se puede aplicar a todas las huertas a nivel nacional e internacional. Algunos logros claves de nuestros esfuerzos en el uso de tierras adyacentes en este plan de acción fueron, primero, ayudar a abordar las brechas del conocimiento relacionadas con el uso de tierras adyacentes, por lo que nos comunicamos con varias agencias y grupos de la industria a lo largo de la cadena de producción para discutir y evaluar oportunidades y barreras relacionadas con la implementación de prácticas y mitigaciones basadas en la ciencia. Esto condujo a actividades de asistencia técnica y más esfuerzos de divulgación. Algunos ejemplos de nuestros esfuerzos de asistencia técnica incluyeron la participación con grupos y organizaciones de California. Participamos en una serie de reuniones con la organización de LGMA y la Asociación de Productores del Oeste, que se le conoce en inglés como Western Growers. Estas asociaciones ofrecen asistencia técnica a la industria y actualizaciones actuales que se relacionan con la norma de PCR. También trabajamos con el grupo que se conoce como Vecinos Agrícolas de California, en inglés se conoce con las siglas de CAN, establecidos y convocados por el Departamento de Alimentos y Agricultura de California, que brindan una oportunidad para fomentar la conciencia, la colaboración, el debate y la implementación de las mejores prácticas de inocuidad alimentaria entre las operaciones agrícolas, huertas y granjas vecinas. Además, también estamos participando en actividades educativas. Estamos en el proceso de crear una ficha informativa y otros recursos educativos en el uso de tierras adyacentes y cercanas. Ahora vamos a revisar algunos de los requisitos de la norma PCR, Product Safety Rule, en relación con el uso de tierras adyacentes y cercanas. Como lo hemos discutido en esta presentación,
los potenciales peligros de fuente de patógenos en tierras adyacentes pueden afectar una huerta de productos agrícolas frescos de varias maneras. Existen varios requisitos de la norma PCR que contribuyen a prevenir la contaminación por este tipo de peligros. Como recordatorio, nos enfocamos en las rutas de contaminación de los peligros biológicos asociados con los productos. Es especialmente importante considerar las fuentes de patógenos que pueden originarse en tierras adyacentes y que podrían tener una ruta de contaminación en una unidad de producción o huerta. Quiero señalar que hoy no tuvimos tiempo de cubrir todos los brotes que se han identificado en el uso de tierras adyacentes cercanas como un factor contribuyente. Nada más hablamos de los 3 más recientes brotes. Por eso, quiero mencionar algunos de los posibles fuentes y rutas de contaminación que se han encontrado como factores contribuyentes vinculados en el uso de tierras adyacentes en brotes anteriores, que incluyen la presencia y proximidad de animales domésticos, incluido ganado vacuno, aves y ovejas a su cultivo, la presencia de animales silvestres, las fuentes de agua de uso agrícola, los sistemas de distribución de agua de uso agrícola, incluida la consideración del reflujo y drenaje. Todos esos son posibles factores que pueden causar la contaminación de su producto. El escurrimiento de agua, el manejo de aguas residuales de animales y humanos, la proximidad a actividades recreativas como los parques, lagos, ríos, y por supuesto prácticas relacionadas con equipo, edificios y herramientas. Todos estos son posibles factores relacionados con el uso de tierras adyacentes y que debo de considerar y principalmente evaluar para prevenir y mitigar acciones. Yo creo que la mayoría de ustedes ya han visto esta diapositiva anteriormente, pero sin embargo, como les mencioné en la diapositiva anterior, vamos a ver cuáles son los requisitos de la norma PCR en el uso de tierras adyacentes y cercanas. Por eso me gustaría darles un breve recordatorio de la norma PCR. Recuerden que la norma de PCR es una de las regulaciones de la Ley de Administración de la Inocuidad de los Alimentos, FISMA por sus siglas en inglés, y son los estándares mínimos basados en la ciencia para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento inocuo de frutas y verduras. Un punto clave es que la norma se basa en la prevención de contaminación y se enfoca en las condiciones y prácticas identificadas como posibles o potenciales factores que contribuyen a la contaminación microbiana de productos agrícolas frescos y se basa en la fundación de las buenas prácticas agrícolas. Y por supuesto, ¿quién tiene que cumplir con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos? Quiero enfatizar que si usted exporta un producto agrícola fresco cubierto por la norma a los Estados Unidos, usted debe cumplir con los requisitos de la norma y no es una opción. ¿A qué me refiero con esto? Es que una auditoría de terceros como Primus o Global Gap, estos son opciones que el comprador de usted le pide, pero no es una regulación. Por lo tanto, usted tiene la opción de hacer la auditoría. Sin embargo, también me gustaría aclarar que las auditorías de terceros no son un sustituto de las inspecciones regulatorias de la FDA para el cumplimiento de la norma PCR. Usted debe cumplir con los requisitos de la norma PCR y la inocuidad todos los días. Y ahora, ¿por qué es importante la inocuidad de productos agrícolas frescos? No sé si alcanzan a ver esta caricatura, me gustó mucho cuando la vi y por eso la quise enseñar en esta diapositiva. ¿Por qué es importante? Primeramente porque las frutas y verduras son una parte clave de una dieta saludable, pero debido a la forma en cómo las frutas y verduras se producen, como por ejemplo en campos abiertos, puede contaminarse con patógenos como el E. coli, 0157, Salmonella y otros virus y parásitos, por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto, la mayoría de estas frutas y verduras se consumen frescas, o sea, crudas, y puede causar la enfermedad a los consumidores. Otro punto importante es una vez que un producto agrícola es contaminado con un patógeno, es muy difícil de eliminar la contaminación. El uso de soluciones antimicrobianas en el lavado de frutas y verduras
Recuerden que es para mantener la calidad del agua y no para desinfectar el producto fresco. También, históricamente, brotes han estado asociados con productos agrícolas frescos. Recientemente tenemos los casos de los brotes asociados con berries y la hepatitis A en México. Y por supuesto, otro punto importante es que han escuchado decir la calidad es negociable y la inocuidad no es negociable. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, un producto fresco, como el tomate, no cumple con las especificaciones de calidad de un cliente, como es el tamaño, el color, se puede vender a otro cliente por menos calidad. Pero si el producto fresco está contaminado con un patógeno como Salmonella, no se puede vender para consumo humano sin la aplicación de un proceso para eliminar el patógeno. Esta es la diferencia entre lo que es calidad y inocuidad. Y el más importante para mí, y que todos debemos entender, es que la inocuidad es un compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros. Desde el empleado que está cosechando, así como el que limpia los baños, y es todos los días, no nada más cuando vamos a tener una auditoría. Y todos desempeñamos un papel muy importante en la inocuidad alimentaria, incluyendo dueños, gerentes, supervisores, empleados, así como el equipo de operaciones y ventas. Vuelvo a repetir, es una responsabilidad de todos. Y sé que a veces estamos muy ocupados y no pensamos en la inocuidad, como pueden ver en esta caricatura. Pero ¿qué pasaría si uno de nuestros hijos o familiares consumen un producto que está contaminado con un patógeno? Este puede causar consecuencias graves de salud y hasta la muerte. Y también consecuencias económicas para la empresa. La inocuidad empieza en nuestros campos, desde el cultivo, cosecha, empaque, almacenamiento y todas las cadenas de suministro hasta que llega al consumidor. Esa es la importancia de la inocuidad. Ahora, como pueden ver en esta diapositiva, los requisitos de la norma PCR se encuentran en el título 21 del Código de Regulaciones Federales, CFR por sus siglas en inglés, parte 112. Y en esta diapositiva se encuentran los requisitos de las subpartes A hasta la subparte O de la norma. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los requisitos de capacitación, los voy a encontrar en la subparte C del Código 112.21 hasta el Código 112.30. Es bien importante que conozcan los códigos y requisitos de cada una de las subpartes para la implementación y cumplimiento de la norma. Durante las siguientes diapositivas me van a escuchar decir algunas de las subpartes y el código de la subparte relacionados con los requisitos de la norma PCR con tierras adyacentes. En este caso, vamos a hablar de algunas de las subpartes y de los códigos que son los códigos de las subpartes I, relacionadas con animales domésticos y silvestres, la subparte K, que son actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento, y la subparte L, que se refiere a los requisitos en los equipos, herramientas, edificios y saneamientos. Vuelvo a repetir, relacionado con el uso de tierras adyacentes y cercanas. Entonces, comencemos por revisar uno de los requisitos de la subparte I, animales domésticos y salvajes. En esta diapositiva proporciona el texto completo del código 112.83 y describe que si existe una probabilidad razonable de que los animales de pastoreo, los animales de trabajo, la intrusión de animales contaminen los productos agrícolas frescos cubiertos, debe evaluar las áreas relevantes para detectar evidencia de contaminación potencial según sea necesario durante la temporada de cultivo. Como pueden ver en la diapositiva, si se encuentra evidencia significativa de contaminación potencial, existen requisitos adicionales. Pero debido al tiempo, no voy a leer todo el texto en la diapositiva. Pero si gustan más información, por favor déjenme saber. Y por supuesto, esta información la va a encontrar en el Código de Regulaciones Federales CFR, parte 112. Ahora, pasando a algunos requisitos que se relacionan con la actividad de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento en la subparte K, hablemos del Código 112.112 que aborda las medidas relacionadas con las actividades de cosecha. En este requisito establece que inmediatamente antes y durante las actividades de cosecha
debe tomar las medidas razonablemente necesarias para identificar y no cosechar los productos agrícolas cubiertos que es probablemente que estén contaminados con un peligro conocido o razonablemente previsible, incluidos los pasos para identificar y no cosechar los productos agrícolas cubiertos que son visiblemente contaminados con excrementos de animales. Como mínimo, los esfuerzos deben incluir una evaluación visual del área de cultivo y todos los productos cubiertos que se cosecharán independientemente del método de cosecha. Otro requisito de la subparte K que se menciona en la diapositiva aborda el manejo de los productos agrícolas frescos cubiertos que son cosechados. Y este es el código 112.113. Hay varios requisitos relevantes en la subparte L, que son los equipos, herramientas, edificios y saneamiento. Lamentablemente no tenemos el tiempo para destacarlos todos hoy. Algunos de que me gustaría destacar incluye el código 112.123 D1, que requiere para superficies en contacto con alimentos, debe inspeccionar, mantener y limpiar y cuando sea necesario y apropiado, sanitizar o desinfectar todas las superficies en contacto con alimentos de equipos y herramientas utilizados en actividades cubiertas con la frecuencia que sea razonablemente necesaria para proteger contra la contaminación de productos agrícolas frescos cubiertos. Otro requisito es el código 112.128 que aborda el control de plagas. Es importante resaltar los requisitos que se encuentran en la subparte L porque nuestros datos de las inspecciones indicaron que los requisitos en esta sección de equipos, herramientas, edificios y saneamiento de la norma generalmente reciben muchas observaciones verbales y escritas durante la inspección. Esta es una de las oportunidades que hemos visto basadas en inspecciones que hemos realizado a vueltas. Esperamos que esta información le haya resultado útil e interesante. Revisemos algunos de los elementos discutidos. En resumen, varios brotes indicaron que un posible factor contribuyente en la contaminación de productos agrícolas frescos fue el uso de tierras adyacentes y cercanas. En particular, varias investigaciones de brotes recientes de hortalizas de hoja verde identificaron el uso de tierras adyacentes como un posible factor contribuyente en los casos, por ejemplo, en el Yuma en el 2018, Santa María en el 2018 y por supuesto el de Salinas en el 2019 y 2020. Para los brotes en el área de Salinas, una tendencia que se identificó fue el de la cepa recurrente en una región recurrente con problemas recurrentes relacionados con el uso de tierras adyacentes. Otro punto que vimos fue que nuestro plan de acción STEC de hortalizas de hojas verdes aborda el uso de tierras adyacentes y cercanas con respecto a la prevención, la respuesta y las brechas de conocimiento. Sin embargo, ahora el día de hoy solo tuvimos tiempo de destacar una pequeña porción de nuestras actividades. El uso de tierras adyacentes cercanas es una consideración importante para muchos tipos de productos agrícolas frescos y unidades de producción o huertas. Este es un problema que no se limita a las hortalizas de hoja verdes o STEC, que fue realmente destacado por los brotes recientes asociados con salmonella y durano y de salmonella y cebollas. El marco regulatorio de la norma PCR contiene requisitos para abordar las fuentes y rutas de contaminación, incluyendo las fuentes de patógenos que pueden originarse en el uso de tierras adyacentes. Finalmente, los temas de uso de tierras adyacentes y cercanas son complejos y continúan evolucionando. Es importante trabajar juntos a medida que avanzamos. Esta diapositiva incluye ligas a varios recursos. Los primeros dos incluyen nuestro borrador, guía de la inocuidad de productos agrícolas para la industria y la guía para minimizar los peligros microbianos de inocuidad alimentaria para frutas y vegetales.
El tercer recurso es la red de asistencia técnica, o como se le conoce con las siglas en inglés, TAN. Si tiene preguntas sobre la interpretación o la aplicabilidad de la norma de cuidado de los productos agrícolas frescos, el TAN es una forma útil para que recibamos sus preguntas y proporcionemos una respuesta a su consulta. Y finalmente hay información adicional disponible del CDC sobre los brotes recientes y también incluimos el enlace a nuestra página web para el plan de acción STEC de hortalizas de hoja verde. Esperamos que encuentre útiles estos recursos. También quiero compartir con ustedes el día de hoy que recientemente creamos un rotafolio con diferentes ilustraciones y fotografías como un recurso para apoyar a los supervisores con materiales educativos para la capacitación de los trabajadores agrícolas. Y este rotafolio está en español. Los rotafolios contienen textos cortos con imágenes sobre buenas prácticas agrícolas, como lo pueden ver en esta diapositiva, como que los empleados se laven las manos, cuándo necesitan lavarse las manos y otra información. En este ejemplo del rotafolio, como lo pueden ver, es como un rotafolio que lo puede poner encima de una mesa o escritorio. Por un lado, contiene las imágenes o fotografías enumeradas que en este caso indican los peligros potenciales en los productos agrícolas frescos. Y por supuesto que es la página que el empleado que está recibiendo la capacitación está viendo. Y el otro lado, la página contiene la explicación que el supervisor que está dando la capacitación puede leer para explicar el contenido de cada una de las imágenes. En este caso, las imágenes contienen algunos de los peligros potenciales de productos agrícolas frescos en el campo. Por ejemplo, si pueden ver en la fotografía, el número 1 es el que indica la presencia de animales domésticos y silvestres. El número 2, si lo pueden ver en la fotografía también, indica que hay ambiente biológica cerca del cultivo. Y por ejemplo, un evento de aire o lluvia puede causar la contaminación de ese cultivo. Y así sucesivamente, cada fotografía muestra cómo pueden ser diferentes fuentes de contaminación, particularmente de tierras adyacentes y cercanas. Y hay otros ejemplos que tenemos en este rotafolio. Otro recurso es la red de expertos de inocuidad de productos agrícolas frescos. Bajo la FDA, somos la red de expertos que brindamos asistencia técnica de la norma PCR. Si usted entra en el sitio web de la FDA por medio de este enlace que se encuentra en la parte inferior de esta diapositiva, encontrará más información acerca de los expertos de la norma PCR. En la parte de arriba de la diapositiva está el contacto de los expertos de PCR que están asignados a dar apoyo y asistencia técnica en América Latina. Mi compañero, el doctor Oscar Galagarza, está asignado a América del Sur y yo, su servidor, Mauricio Castelo, estoy asignado a México y América Central. Otro recurso adicional es el que está disponible en el correo electrónico de la red de inocuidad de productos agrícolas frescos, donde el personal del PCN, que es el Product Safety Network, puede recibir preguntas en español. Los invito a que manden sus preguntas usando este enlace, este correo. Y finalmente, muchas gracias. Esperamos que esta ayude a brindar información sobre nuestros esfuerzos actuales en torno a las prácticas del uso de tierras adyacentes y cercanas. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Pues ahora vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Por aquí está el chat o si no la herramienta de preguntas y respuestas. Por aquí nos pueden ir escribiendo si tienen alguna pregunta para el doctor. También pues como lo mencionó el doctor, pueden utilizar las herramientas que vienen ahí en la misma presentación que la ha estado compartiendo mi compañero a través del chat. Si no la pueden ver el chat, ahí me mandan un correo. También está ahí poniéndolo en el chat mi compañero, mi correo donde lo pueden obtener. Ya tenemos la primera pregunta. Dice el doctor, ¿en México ya han realizado inspecciones en base a la norma PCR? Sí, ya hemos realizado varias inspecciones y por supuesto tenemos un calendario con realizar más inspecciones, principalmente ahora que ya se acabó la pandemia, ya tenemos la oportunidad de hacer más inspecciones y eso es lo que estamos haciendo. Sí. Pues, vamos a esperar si hay alguna otra pregunta. Por aquí, Marisol Castro dice, ¿recomienda que incluyamos E. coli y salmonela en el muestreo de agua de riegos, perdón?
Ah, en el agua de riego, dijo. Sí, ¿De riesgo? de De riego, riego. perdón. Bueno, quiero aclarar, la norma sobre el agua de agricultura antes de la cosecha todavía no está finalizada. Yo pienso que para el principio del otro año se va a finalizar, pero sin embargo los requisitos de la norma sobre el agua de cosecha y post cosecha ya está finalizada y sí tiene algunos requisitos. Entonces, si está hablando específicamente sobre el agua de riego que se usa antes de la cosecha, que es en este caso para riego, es una, tenemos algunas propuestas y una de ellas es la evaluación. Ese va a ser el principal requisito y basado en esa evaluación, usted va a determinar si ocupa hacer exámenes microbiológicos. Puedo repetir, si usted hace la evaluación del agua y usted determina que si es necesario debido a que ha habido brotes existentes o que usted piensa que hubo un evento que puede causar la contaminación del producto, por supuesto, eso, vuelvo a repetir, eso va a ser en base a la evaluación que usted haga. Y es lo que tenemos propuesto en la norma del agua de uso agrícola de precosecha. Y más información la vamos a obtener más adelante. Si gusta tener más información sobre esta norma propuesta, con mucho gusto se la puedo mandar. Ahorita lo que sí estamos recomendamos es que siga las buenas prácticas en el uso del agua. Y por supuesto cumpla con los requisitos nacionales de su país. Gracias. Ok, si tienes, bueno, aquí tengo a José Ignacio, pregunta que si esto también aplica para la nuez. ¿Para qué me dijo? Para la nuez. Si aplica qué cosa, el tema que hablamos de tierras adyacentes, la inocuidad o la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Ok, José Ignacio, si nos puedes especificar a qué te refieres con la pregunta. Por lo pronto pregunta Salvador Sánchez, ¿dónde se pueden solicitar los rotafolios? Mándeme un correo, con mucho gusto le puedo mandar electrónicamente el enlace donde puede usted imprimir el rotafolio. O también tenemos diferentes actividades que estamos planeando en México y que vamos a dar copias de estos, imprimir y dar copias de estos rotafolios. ¿Se acuerdan del código CFR que le estaba hablando, de la norma PCR? Aquí en este pequeño librito que no sé si lo alcanzan a ver, que como que es tipo bolsillo, lo estoy enseñando porque para mí es como si fuera, como les digo, es la base. Yo, por ejemplo, cuando voy a dar capacitación o cuando voy a una huerta, yo llevo este librito y por medio de ella me indico cuál es la regulación o el requisito que debe cumplir la huerta. Y les quiero mencionar que está en español y está disponible en el sitio web. Si no lo tienen, les recomiendo que lo impriman. Y es tipo bolsillo, es lo interesante, y está disponible en el español. Y si me permiten, quiero enseñarles el rotafolio. Tengo algunas copias yo conmigo, permíteme tantito. Este es el rotafolio que les hablo yo del manual que les estaba indicando. No sé si lo alcanza o no le alcanza a ver bien, ¿verdad? No se alcanza a ver bien. Bueno, cuando usted lo imprime, este es el rotafolio y lo puede abrir y dejarlo expuesto en un escritorio. Y es bien práctico. Y tiene diferentes páginas con diferentes ilustraciones sobre la capacitación de los empleados, qué es lo que deben de utilizar y así sucesivamente. Con mucho gusto le puedo mandar más información y el enlace electrónico si es que quiere hacer una copia para capacitar a sus empleados. ¿Nadie tiene alguna pregunta sobre el tema de uso de tierras adyacentes específicamente? Aquí hay una pregunta. José Carlos Cervantes dice, si en nuestra finca tenemos vecinos que realizan actividades que podrían contaminar nuestro producto, ¿existe algún mecanismo para obligar en cierto modo al vecino para que colabore en la prevención de la contaminación de los alimentos? Muy buena pregunta, exactamente. Es una pregunta. Por ejemplo, en el estado de California se formó una organización que se llama CAN, que específicamente trata, que es como el intermediario entre los agricultores y los productores ganaderos para convivir y compartir la experiencia. ¿Qué se puede hacer para proteger la inocuidad de productos agrícolas frescos? Yo sé que en México no es este es el caso,
pero sin embargo les recomiendo que hablen con sus vecinos y les expliquen la situación. Y entonces, si en este caso no se puede hablar, implementar medidas de mitigación. Por ejemplo, si usted cree que su vecino está usando una enmienda que no es tratada y hubo un evento climático de aire, usted tiene que tomar acciones para ver si su cultivo no se contamina. En este caso, a lo mejor hacer análisis del producto o cualquier otro tipo de mitigación, ¿verdad? Entonces, bien importante establecer esta relación con su vecino, exactamente. Esa va a ser la clave. Y por supuesto, si gusta más información, lo podemos apoyar. Con mucho gusto. Gracias. Por acá Jesús Abraham pregunta, ¿en México hay establecida una distancia mínima para una fuente de contaminación potencial como un establo o corral de ganado vacuno, algo común en algunas zonas? Hay unas organizaciones aquí en Estados Unidos como es la LGMA que tienen una unidad métrica sobre cuánto es lo que debe de estar una criadero de animales dependiendo del tamaño de animales a su cultivo. Pero ya eso es base en esa organización, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, su evaluación y su cultivo son diferentes. Entonces, cada uno tiene su propia requisito, ¿verdad? Entonces, usted debe de empezar, si usted cree que la distancia que debe ser del criadero de animales a su cultivo de 800 metros, ¿en qué se basó en esa determinación? Es bien importante. Y todo eso va a ser dependiendo de las evaluaciones. Sí hay organizaciones aquí en Estados Unidos que tienen establecidos esas medidas exactamente y la puede usar como base. Ahora, la norma no la va a decir específicamente que debe estar a esta distancia, pero sí hay algunas instituciones que lo tienen establecido. Y aquí hay una pregunta similar también. ¿Cuál es la zona buffer ideal para un área potencial de contaminación de aves? Me imagino que es respuesta similar, ¿no? Sí, una contaminación de aves a veces es difícil. Tenemos, por ejemplo, vuelvo a repetir aquí, en base a mi experiencia antes de venir a la FTA, tenemos algunas regiones en California que las aves, por ejemplo, en el área de Marina, en el área de Santa María, y es muy difícil controlar las aves. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Espantapájaros y otro tipo de cosas que se pueden hacer para mitigar estas potenciales contaminaciones. Y vuelvo a repetir, cada región y producto son diferentes, entonces tiene que ser específica a su área. Por eso es bien importante que hacer la evaluación. Podemos hablar un poco más si gusta en base a qué es lo que quiere hacer y podemos recomendar. Pero no hay una respuesta clave que usted debe tener esto y esto. No, eso va a ser dependiendo de su evaluación, ¿verdad? Y cuáles son los que debe de tener. Gracias. Lo demás es un comentario. En nuestro caso, se implementaron medidas de barreras físicas para el escurrimiento de agua, de lluvia o de uso. Pero para los efectos del aire, creo que es más complicado alguna medida de protección, comenta José Carlos Cervantes. Sí, exactamente. Muchas veces no tenemos el control, por eso es que debemos establecer. Si hubo un evento, por ejemplo, una inundación, tuvimos el caso de la tormenta Hillary, ¿verdad? Que trajo inundaciones en algunas regiones de Baja California. No sé qué tanto afectó Sinaloa y Sonora, pero sí supimos que hubo algunos campos que fueron inundados debido a las fuertes lluvias de esta tormenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos una guía específica sobre inundaciones y por supuesto está disponible para ustedes. ¿Qué es lo que debo de hacer? Va a depender del tipo de evento y por supuesto, y en este caso el evento de aire, si hubo alguien implementaba, como lo repetí, estaba, ¿cómo se dice?, aplicando una enmienda que usted cree que pudo ser la causa de contaminación. ¿Qué es lo que va a hacer con ese producto? Hacer una evaluación y ver si puedo determinar si es seguro ese producto para consumo humano, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Puedo hacer diferentes pruebas microbiológicas para determinar si hubo la contaminación de la enmienda tratada. Y por supuesto el tiempo cuando se va a cosechar. Son muchos factores que debo de determinar como parte de la evaluación. Gracias. Muy buenas preguntas. Ahora sí. Ya. Aquí tenemos otra. Jeremías Pérez, en cuanto al plan de gestión de contaminación cruzada de terrenos, ¿algún método que ha funcionado como donde existen ganados o gallineros, etcétera? ¿Un método a qué se refiere?
¿A la prevención o a qué se refiere? ¿Con qué método se refiere? Jeremías, si gustas, te abrimos el micrófono para que hagas la pregunta directa. Aquí lo principal es que tengamos concientización y hagamos una evaluación, que cada productor, cada región es diferente, cada producto, el riesgo de contaminación es diferente o los eventos que pueden pasar. Entonces, no aplica todo a un solo tipo, no sé, un modelo, no sé cómo me puedo explicar mejor. Dice Jeremías que es sobre prevención. No tenemos un modelo específico de prevención, vuelvo a repetir, eso va a depender de la región, del producto, si es un producto de alto riesgo o cuáles son, si hay, por ejemplo, hay regiones que son más, que tienen más eventos de aire, cuando se realiza la cosecha del producto, son varios factores que debemos de determinar. Entonces, por eso es bien importante que usted haga la evaluación. Usted es el experto de su producto, usted es el experto que cuáles son las cosas que están alrededor de su cultivo y que puede causar la contaminación. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo es que haga una evaluación. Determine si ocupa medidas de mitigación para prevenir la contaminación. Porque no todo, si mi producto, por ejemplo, es un melón o es un tomate o es un producto que va en la tierra, son diferentes los riesgos que pueden causar, ¿va? Dependiendo de los eventos. Entonces, por eso es que lo importante aquí es la evaluación. Gracias. Por acá, No, Tania no sé Cuellar si contesté la pregunta o si tiene Ok, algo Jeremías, específico. nos avisa si quedó claro. También está la opción de que ya está abierto tu micrófono por si quieres ampliar tu pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días. Habla el ingeniero Jeremías Pérez del Grupo GR. Con respecto al tema de los terrenos adyacentes, pues es una parte fundamental en los riesgos, ¿verdad? Que se prevén, porque hay veces que no podemos controlar tanto productos químicos, animales y algo que no está dentro de nuestras posibilidades como empresa. Sin embargo, no sé si durante las investigaciones que ustedes han realizado en los brotes que se ha ido presentando del 2020 que venimos observando en lo que son los duraznos, ¿verdad? Que se presentaron. No sé si hay alguna investigación que ustedes han determinado como que dice poner ciertas barreras este, a ciertos metros, por ejemplo, algún tipo plástico, contención, no sé qué recomendaciones ustedes han hecho ahí como para contrarrestar y evitar que siga llegando prácticamente o que se volviera a presentar nuevamente ese brote. No tenemos algo en sí, si es lo que me está preguntando, si cómo podemos prevenir si implementamos una medida de que usted debe hacer esto debido a que puede haber una fuga de viento o algo del ganado a su cultivo, la distancia que debe tener, no tenemos eso implementado, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque eso va a depender en base a la región. Si nosotros sabemos que en esta región va a haber el tipo de viento y la velocidad que lleva ese viento y que puede llegar a mi cultivo, es donde usted como productor conoce mejor su producto y es lo que usted debe implementar su medida de mitigación. A veces, como lo mencionó exactamente, no tenemos control y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A lo mejor en base a la evaluación que yo tengo, hubo un evento de aire, entonces mi evaluación indica que a lo mejor puedo tener un potencial de contaminación y a lo mejor ocupo hacer exámenes del producto o cuando voy a cosechar ese producto, ¿verdad? También eso va a depender para saber el riesgo que puedo tener. Si lo voy a cosechar al día siguiente, el día anterior hubo una tormenta de aire que pudo causar esa contaminación, eso puede ser una contaminación, puede ser un alto riesgo, ¿verdad? Eso es basado en esa evaluación. Entonces, dependiendo, hay varios factores que pueden determinar qué es lo que se debe de hacer. Entonces, no tenemos algo así específico como usted lo menciona, que debes tener la distancia de su cultivo a criadero de animales. No tenemos eso en sí, pero sí recomendamos que haga su evaluación basado en su región y en su producto y el alto riesgo, por supuesto. Perfecto, doctor. Entendido por ese lado. Gracias. Pero le digo, hay unas organizaciones como la EGMA, tienen un sistema métrico donde sí tienen los requisitos, los que son miembros de esa asociación tienen que cumplir con esos requisitos.
No recuerdo exactamente ahorita cuál es la distancia que debe de tener su cultivo de ese criadero de animales y dependiendo del número de animales. Es algo, varias cosas que se deben de considerar, por supuesto. Pero en sí, la norma de PCR no tiene ese número. Sí, es lo que sí quiero aclarar. Sí, ahí por ejemplo, los esquemas de Primus nos menciona mucho ahí en ciertos métodos que deben tener. Sí, exactamente. Sí. Cumplir con esa parte. Sí, tenía así la duda si ustedes durante esas investigaciones que se han presentado, si habían dado alguna recomendación, pero me imagino que es más de investigación, ya por parte del productor, pues es la medida que ellos toman de acuerdo a su análisis de riesgo. Me queda claro eso. Sí, y sí estamos haciendo algunas investigaciones, eso sí quiero aclarar. Aquí estamos viendo los estados, digamos, los estudios longitudinales que estamos haciendo en Arizona y en California estamos considerando algunos de esos factores, pero por lo pronto no tenemos esta información de cuál Perfecto, debe ser la distancia. enterado, doctor. Gracias. Gracias por la intervención, Hermes. Aquí algo relacionado con el tema de los vientos. Dice Tania Cuellar, recomienda el uso de barreras naturales como árboles rompevientos para evitar contaminación. Es muy buena idea. Yo creo que eso sirve como una barrera exactamente que puede prevenir. Exactamente. Son fuentes naturales que usted puede hacer. Sí, es algo que puede hacer exactamente. Y eso es base en su experiencia y en su evaluación, por supuesto. Por supuesto, en la norma no te vamos a decir que tengas árboles y no sé si me quiero explicar. Esto es basado, porque es muy difícil, es basado en la región, en el producto y todo eso. Por eso es bien importante hacer esa evaluación. Y determinar si ocupa poner medidas de mitigación para prevenir la contaminación, por supuesto. Principalmente cuando tenemos estos eventos climáticos, principalmente como las inundaciones, ¿verdad? O los fuertes vientos. Gracias. Gabriela Gómez pregunta, ¿se consideraría el uso de barreras vivas como una buena opción para evitar la erosión del suelo de terrenos vecinos o es mejor barreras físicas? No estoy familiarizado con esos temas de barreras vivas. ¿A qué se refiere con barreras vivas? Para serle sincero. Igual, Gabriela, si gustas escribirlo aquí o quieres que te abramos micrófono para que especifiques más a lo que te refieres. Por lo pronto, aquí respondemos una pregunta de Gladys García. Dice, en los terrenos adyacentes, acorde a la información que tienen, ¿cuál ha sido la mayor frecuencia de contaminación? ¿Es por arrastre o por escurrimientos? ¿O ha sido por agua contaminada generada por terrenos adyacentes? Fueron diferentes factores, puedo repetir, por eso es bien importante hacer la evaluación. En el caso de las cebollas, determinamos que la fuente de agua fue la mayor fuente de contaminación. En el caso de los duranos, fue la fuente de viento, que hubo un viento fuerte, que pudo haber un viento fuerte del criadero de animales de ganado hacia el cultivo de durano, que eso pudo haber causado la contaminación. Vuelvo a repetir, cuando nosotros hacemos las investigaciones es después de lo que pasó el brote. Entonces, lo único que podemos hacer cuando hacemos la investigación, ¿cuáles fueron las posibles fuentes de contaminación? Y eso fue lo que se determinaron en esos casos. Por eso es que vimos aquí también en las hojas verdes, vimos un tema bien interesante. Por ejemplo, en el área de Salinas había previamente habido la contaminación y eso fue relacionado con el uso de tierra adyacentes, animales que pueden estar en unos campos abiertos arriba del área de cultivo, pueden haber movido la contaminación de arriba, de donde estaba la contaminación, hacia abajo, donde estaban los cultivos, cuando van cruzando o caminando. Entonces, son varios casos, por eso es que enseñamos estos tres casos, porque son bien diferentes y vemos cómo puede influir diferentes factores. No sé si me explica un poquito. Que nos comente Gladys si resolvió su duda. Gabriela Gómez, la que hablaba ahorita de barreras vivas, especificó un poquito. Dice, sí, me refiero a barreras naturales. Por ejemplo, plantar girasoles, marafalfa o algún otro tipo de planta. Sí, hay diferentes métodos exactamente y a lo mejor funciona en su área, en su región, pero en otras áreas a lo mejor los pájaros o animales ya están acostumbrados y no funciona, entonces tiene que buscar otro tipo de barreras. Entonces, vuelvo a repetir, dependiendo de la región y el área. Entonces, si usted ve que eso funciona en su área, su región, perfecto, es lo que estamos buscando y es una medida de mitigación, que no es parte de la evaluación. Eso es lo que sí quiero enfatizar, evaluar y verificar que está funcionando, por supuesto.
Gracias. Maximiliano Marcial pregunta, uno de los riesgos potenciales en el aire, porque hay terrenos aledaños que usan las avionetas para usar fumigicidas, fumigantes. Y aquí, ¿cómo prevenirlo? Muy buen punto. Entonces, si eso es un riesgo, por eso cuando usted haga su evaluación de ¿cómo se llama? Antes de sembrar un cultivo o algo cerca de un área, tiene que considerar todos esos riesgos y cuáles son los potenciales peligros que debe haber y cuál va a ser la medida de mitigación cuando esto pase. ¿Qué tipo en este caso, la avioneta está usando? ¿Qué tan lejos está de su cultivo? Y si es un cultivo de alto riesgo, todo eso va a ser parte de las evaluaciones que usted haga antes de sembrar y por supuesto antes de cosechar y cuando ocurra un evento, cuando esté aplicando este aerosol o fumigante o spray. No sé qué es lo que aplica la avioneta específicamente, pero eso todo lo debe de considerar y es parte de la evaluación, exactamente. Y en ese caso, hablar con su vecino, qué es lo que pueden trabajar juntos y determinar qué es lo que se puede hacer exactamente. Aquí un comentario relacionado a los árboles, dice José Carlos Cervantes. Los árboles suelen funcionar como anidadores de aves. Tener en cuenta este aspecto al momento de plantar árboles como una barrera física. Vuelvo a repetir, si usted vive en una región donde aves son muy frecuentes, supuesto debe considerar todo esto. Y vuelvo a repetir, por eso es que dependiendo de la región, el producto y todos los eventos que puede estar en su área, es que debe evaluar y determinar cuál es lo mejor que para usted trabajar. Si para, por ejemplo, una región de Sinaloa funciona algo, no quiere decir que va a funcionar en el área de Guanajuato la misma medida, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos de considerar qué es lo que funciona para usted y verificar que esté funcionando esa medida de mitigación, por supuesto. Exacto. Muchas gracias por compartir exactamente. ¿Cómo decimos nosotros en México? No sé, voy a repetir, yo soy de Sinaloa, ¿no? Entonces muchas veces decimos, yo no tengo control de eso, hay que se vaya. No es el punto, yo creo que aquí que todos debemos de concientizar que aunque no tengamos control de ese peligro, no podemos, tenemos que tener medidas de mitigación, principalmente para prevenir que alguien se vaya a enfermar y llegue a morir por ese producto que esté contaminado. Entonces, por eso es bien importante que todos juguemos un papel muy importante, así como nuestro cultivo y así también como nuestros vecinos, ¿verdad? Considerar todo ese tipo de peligros que puede causar una contaminación de nuestro producto. Recuerden que nuestro producto fresco se consume crudo. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Hasta cuando lo estamos cosechando, no lo comemos, ¿verdad? Entonces, bien importante asegurarnos de que nos cuidar de ese producto. Gracias. Pues ya no hay más preguntas por el momento. Muchas gracias, doctor, por su participación. Nada más voy a darle la voz aquí a Karina Reyes de parte de AMPAC para que dé unas palabras de despedida. Muchas gracias. Antes, sí, si me permites tantito, Edgar, nomás dejo agradecerles a todos. Tuvieron muy bien las preguntas, muy buenas preguntas. Muchas gracias, de verdad. Me gusta cuando hay así esta comunicación entre todos. Y por supuesto, todos aprendemos. Yo aprendo de ustedes y igualmente, si yo les puedo compartir algo, por favor, déjenme saber. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, Karina. Bueno, hola. Agradecemos mucho Hola, la escúchame. participación espléndida del doctor Castelo y también agradecemos a Veggies from Mexico por esta invitación para colaborar, porque afortunadamente siempre hay demasiada audiencia en este tipo de webinars en los que participa la FDA. Y como bien lo mencionó el doctor Mauricio Castelo, la inocuidad no es negociable y es un compromiso de todos los que nos dedicamos a la producción de frescos, ¿no? Aprovechemos las guías y los materiales educativos que mencionaba el doctor Mauricio Castelo, nos los va a compartir Veggies from Mexico al finalizar el evento, y también aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos a participar en el primer taller virtual sobre manejo integral de residuos agrícolas que se va a llevar a cabo el 28 de septiembre. Los invitamos a todos, es un taller con una duración de 3 horas y próximamente estaremos enviando más información. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Karina.
Ahora voy a pasar un reconocimiento para el doctor Mauricio Costello por haber impartido el webinar Brotes relacionados con terrenos adyacentes con duración de 1 hora. Culiacán, Sinaloa, 5 de septiembre de 2023. Firma nuestro director, licenciado Yorgo Gotis, y el director de AMPAI, el ingeniero Alfredo Díaz Belmonte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y voy a pasar un pequeño comercial de próximos webinars que tenemos de parte de Bello from México. El siguiente que viene es el miércoles 13 de septiembre de parte de World Vision, Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil. Los esperamos a partir de las 9 de la mañana, hora de Sinaloa. Luego tenemos este tema de trazabilidad de parte de GS1, el miércoles 20 de septiembre, igual a las 9 de la mañana. Tenemos este curso de diseño y análisis de base de datos de Excel de parte de la empresa OptiPro el sábado 23 de septiembre. Y para finalizar los webinars, el sábado 30 de septiembre, tendencias globales de sustentabilidad de parte de Primus Auditing Operation, de parte de la ingeniera Liliana Camacho. Muchas gracias. Hasta luego.